con este grupo de personas de capacidad diferente está enmarcada en la situación de buscar un marco legal para que su asociación, que es muy importante, ya que ellos representan y entrenan a muchachos con capacidad diferentes, y ahora en las Paralimpiadas del 2010 en Morelia trajeron varias medallas de oro y de plata. Como ustedes vieron, estaba sentado a mi lado uno de los medallistas que trajo 2 medallas de oro en el levantamiento de pesas, y ofertarles también que el municipio cooperará, como lo he ofrecido, con mayores campos de deportes gratuitos para los adultos mayores, jóvenes, niños y discapacitados o capacidades diferentes también. Y hacerles la recomendación de que creen una asociación civil que les permita interactuar con las autoridades gubernamentales en el apoyo que se les puedan dar, como el caso pasado, que nadie les dio viáticos para poder ir a las Olimpiadas. Esto se hacía normalmente a través del DIF, porque existía una oficina para jóvenes o personas con capacidad diferentes, y a través de ellos, de acuerdo a la ley del DIF, se apoyaban. Actualmente lo desaparecieron, y bueno, pues las gentes con capacidad diferentes han estado un poquito olvidadas. Si ustedes recorren las banquetas de Veracruz, verán que los discapacitados tienen que andar por la calle, porque las banquetas tienen hoyos, tienen desniveles, o están las raíces de las palmas o de los árboles interrumpiendo el paso. Yo creo que tenemos que tener una ciudad preparada también para apoyar a los discapacitados, ya que ellos han aumentado, y por eso una de mis propuestas manejé que del 2% que marca la ley de darles trabajo a discapacitados en el ayuntamiento se suba al 5%, y lo trataremos una vez que seamos presidente municipal en Cabildo, para lograrlos y ampliar las fuentes de trabajos también para estas personas, así como buscaremos fuentes de trabajos para todo tipo, ya que es una de las peticiones más frecuentes que me hacen, además de la seguridad, el trabajo y el problema de tránsito, y en segundo lugar la infraestructura. Doctor, desafortunadamente en ocasiones al deportista con capacidades especiales o diferentes se le apoya hasta que da resultados, ¿no? Eso no es lo que no debe ser. ¿Cómo vas a dar? Tú comenzarías primero esperando que llegues a triunfar para darte el apoyo cuando ya no lo necesitas. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar y estimular a estos muchachos, porque el deporte aleja a los jóvenes de la droga. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ayudarlos a elevar el ánimo, darles la oportunidad de que vean que son útiles, que su capacidad diferente no los limita, que si quizás no pueden ser campeones de carreras, pueden ser campeones de levantamientos de pesa o lanzamientos de jabalina, o si son invidentes, pues pueden tener un oído musical extraordinario. Recuerden ustedes que pues la historia nos ha demostrado de muchos grandes personajes que con capacidades diferentes han alcanzado niveles importantísimos y premios, o han sido grandes artistas. En caso de llegar a la alcaldía, en cuanto al deporte, por supuesto que lo vamos a apoyar, como dije, con más campos, y aparte por eso mi recomendación fue que formen una asociación, una asociación civil, porque es la única manera de que el municipio pueda interactuar. Tú no puedes actuar a título personal más que participando con becas o medianas becas, pero eso ayuda a un grupo determinado. En cambio, una asociación que se han dedicado a crear muchachos deportistas y que han dado resultados, pues debemos de apoyarlos en la forma que la ley lo marca, y la ley lo marca a través de una asociación civil y DIF.